Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Listo. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias por su atención y por trabajar y avanzar un poquito de ello. Lo bueno es de que la hoja de trabajo que se les ha dejado nos da una pauta muy importante para el tema que vamos a ver, ¿verdad? Para recordarnos un poquito este tema, que si bien ustedes ya lo vieron en el semestre, pues sí nos recuerda, pues muy importante. Y nos da algunas ideas de las estructuras, al menos de los glúcidos, ¿sí? Entonces, si les parece, por favor, envíenme lo que han trabajado, tomen una fotografía o escaneen lo que han trabajado y pues si lo pueden, por favor, compartir en un correo, si me lo pueden enviar a un correo, por medio de un correo, al correo institucional, valga la redundancia, al que les voy a dejar por acá. Y pues bueno, esta va a ser su asistencia del día de hoy. Y ahorita, pues por favor, vamos a recibir clase. Solo estoy viendo aquí. Eh, y, y vamos entonces a, a iniciar. Bueno, les voy a compartir entonces mi pantalla. Mm, Listo. Según viendo entonces, jóvenes, el trabajo, pues una de las primeras preguntas que nos estaba realizando es de los monosacáridos más simples y más sencillos, ¿verdad? ¿Cuántos carbonos poseen? Etcétera, etcétera. Entonces, jóvenes, a entrar en este mundo de los glúcidos y vamos a empezar pues, por las estructuras más, por las estructuras más sencillas, ¿verdad? Que son los monosacáridos. Entonces, aquí en esta primera diapositiva que estamos viendo, pues vemos acá algunas estructuras sencillas. Aquí tenemos un disacárido. Aquí tenemos cómo se ven los polisacáridos, es decir, los polisacáridos más importantes, específicamente el glucógeno, la celulosa y el almidón, que son los más importantes y que tienen una función muy importante en la vida, ¿verdad? Especialmente el almidón y el glucógeno para los animales y la celulosa pues para las plantas, pero que sin embargo, algunos alimentos, pues, algunos animales, pues, lo pueden consumir, nosotros no, pero otros sí. Fíjense que por alguna razón se activó el sistema de traductor o está leyendo las palabras que estoy diciendo acá. No sé ni cómo se activó, pero tampoco sé cómo quitarlo. Bueno, por si alguien me dice. Bueno, y si no, no sé si a ustedes les sale. A mí me sale. ¿No? Bueno, me distrae un poco, pero bueno, lo vamos a dejar. Entonces aquí tenemos las estructuras de los polisacáridos, como les decía, y aquí algunos alimentos que pueden contener estos carbohidratos, ¿verdad? De este lado, pues podemos ver los carbohidratos, pues un poquito más, ¿verdad? Que son probablemente los que tenemos por acá, ¿verdad? Y acá, pues tenemos algunos alimentos que pueden tener glucosa o especialmente fructosa, que es como el azúcar más abundantemente y que está en los frutos, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a empezar diciendo, ¿verdad? Que los glúcidos pues, son los biomoléculas más abundantes de la Tierra, incluso más abundantes que las proteínas. Las proteínas son esenciales, pero en el caso de los carbohidratos son los más abundantes, porque imagínense ustedes que
Si vemos la cantidad de vegetación que hay y en todos los árboles, pues hay celulosa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué gran cantidad de carbohidratos no existen? A eso se refiere. Y pues los glúcidos pues son la fuente más importante de obtener energía en la mayoría de las células no fotosintéticas, es decir, de los animales, etcétera, etcétera, incluso de algunas o de la mayoría de las bacterias, ¿verdad? Entonces, es la principal ruta para la obtención de energía, ¿verdad? Y aparte, eh, se dice que los productos de la dieta son sintetizados por células fotosintéticas. Imagínense ustedes que el almidón, todos los monosacáridos o los polisacáridos que nosotros estamos consumiendo, pues son sintetizados por células fotosintéticas. Y para eso, ¿qué cantidad de energía tuvieron que haber consumido? ¿Y esa energía de dónde la obtuvieron? A partir de la energía lumínica, es decir, de la energía solar, ¿cierto? Por medio de la excitación de los fotones a nivel de a nivel de los cloroplastos, ¿verdad? También a través de los tilacoides, pues bueno, ahí es donde se está dando la mayoría de estas reacciones, ¿verdad? Imagínense ustedes qué gran trabajo, o sea, la importancia entonces de poder recibir luz solar para la mayoría de la vegetación, porque de esa forma, pues está sirviendo esa energía para fabricar o para producir alimentos que nosotros los heterótrofos debemos de consumir sí o sí, ¿verdad? Entonces, aparte de su fuente importante de energía y de que son sintetizados por las células fotosintéticas, se dice que también actúan como elementos estructurales y de protección, especialmente para las paredes celulares, vegetales y algunas bacterianas también. Incluso que también está presente en los tejidos conjuntivos de animales. Es decir, vamos a ver más adelante que hay parte de carbohidratos que forman parte de la matriz extracelular, ¿verdad? Entonces, en ese momento, pues también forman parte en conjunto con otras proteínas, de todo ese tejido conjuntivo importante para nuestro organismo, ¿cierto? Y para la mayoría de los animales también. Una función muy importante y que a mí me sorprendió cuando yo me di cuenta de esto, que no me di cuenta y que no fui consciente de esta función cuando yo era estudiante, sino ya cuando empecé a dar clases de bioquímica, es de que los glúcidos tienen una importante función en el reconocimiento y en la adhesión celular. Imagínense ustedes que aquí tenemos nosotros una célula y aquí tenemos proteínas transmembranas. ¿Se acuerdan que hemos practicado las proteínas transmembrana? Pues bueno, estas proteínas transmembrana tienen en su parte extracelular alguna cadena de oligosacáridos. La logran ver aquí, jóvenes, que pareciera como que si fueran esos dulcitos de colores diferentes, pero en realidad, pues bueno, ahora que lo pienso, pues sí son como dulces, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son monosacáridos, pero en este caso no son monosacáridos simples que están dispersos, sino que se encuentran en enlaces y forman un oligosacárido, oligo pocos, sacárido de azúcares, ¿cierto? Entonces al final, pues el término de como que si fueran dulces, pues no está tan mal, ¿verdad? Porque tienen colorcitos, pues es la apariencia que nosotros vemos. Pero imagínense que entonces esta imagen nosotros la vemos y que están, por ejemplo, los glúcidos, o sea, un fosfolípido, un lípido de membrana, que es la imagencita de la derecha, ¿verdad? Y que tiene ahí el oligosacárido, también vemos la siguiente proteína transmembrana, y vemos que también en esas otras proteínas que está conectada, por ejemplo, con el virus, y ahí en el centro donde está el epíteto, un anticuerpo, están oligosacáridos. ¿Pero por qué? Esa es una de las funciones muy importantes que tienen los oligosacáridos en el reconocimiento y en la adhesión celular. Es decir, la parte externa de la célula tiene diferentes estructuras o tiene diferentes oligosacáridos. ¿Y cuál es la función de ella? Pues que le dan alguna propiedad, dan señalización, indican qué célula es y permiten la comunicación de la célula con la parte extracelular. Entonces, muy importante. De hecho, jóvenes, más adelante lo vamos a ver por parte del sistema RH o del grupo sanguíneo, por ejemplo, también está determinada por los oligosacáridos que están presentes en la célula del eritrocito. Imagínense, solo en la célula del eritrocito y aún así el resto de células también, que no tipo de señal pues van a tener también por medio de los oligosacáridos. Entonces, aquí como vemos son algunos glucoconjugados, ¿verdad? De estos glucolípidos y aquí glucoproteínas, etcétera, etcétera. Entonces, algunos glucoconjugados actúan como señal de localización o de destino intracelular. Es decir, algunas de estas señales de los oligosacáridos presentes en algunas proteínas indican el señal de localización o destino intracelular de estos glucoconjugados o de algunas proteínas. ¿Se acuerdan que en algún momento vimos también
que algunas señales o algunas proteínas pues tienen direcciones de a dónde irse, si adentro o afuera de la célula. Pues bueno, pues parte de esas señalizaciones pues, son determinadas y dictadas pues por los oligosacáridos. Bueno, empezando entonces con los glúcidos jóvenes, pues como ya hemos visto ahí, como se recordando yo aquí uno, los glúcidos son polihidroxialdehídos, que significa que tienen muchos grupos hidroxilos, ¿cierto? Y además de tener varios hidroxilos, tienen grupos aldehídos y cetonas, es decir, tienen un grupo ceto. El grupo ceto, entonces, que puede estar al final como el aldehído o en el centro de dos carbonos como las cetonas, ¿cierto? Orgánica 1. Entonces, aparte que se dice que son sustancias cuya hidrólisis puede dar lugar a estos hidroxilos, ¿cierto? Cuando tenemos, por ejemplo, una molécula en donde hay un oxígeno que las está uniendo, ¿verdad? O hay como diferentes moléculas, pero un oxígeno las une, y si hay una hidrólisis ahí, viene una molécula de hidrógeno y se une al oxígeno, entonces forma los hidroxilos a partir de ahí por reacciones de hidrólisis, ¿cierto? Jóvenes, la fórmula empírica de los glúcidos es CH2O, como en el caso del más conocido que es la glucosa, C6H12O6, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto está como en un paréntesis. Pero entonces, así como el que tiene 6 carbonos, así el que tiene 5 carbonos, ¿verdad? Como por ejemplo la ribosa, ¿verdad? O así también el que tiene 4, 3. 3 es el más pequeño, ¿sí? Entonces lo vamos a ver en un ratito. Entonces hay diferentes clases de los glúcidos. Están los monosacáridos que están conformados por una sola subunidad. El ejemplo más abundante de este es la glucosa, la fructosa, ¿cierto? Tenemos también el oligosacárido, eh, tenemos el oligosacárido, que este está conformado por cadenas cortas de unidades de sacáridos, ¿verdad? Y que están unidos por enlaces glucosídicos. Ah, bueno, es otra cosa, que en el caso de los aminoácidos están unidos por enlaces peptídicos. En este caso son enlaces glucosídicos, ¿cierto? Los más abundantes son los disacáridos de los oligosacáridos, como por ejemplo la lactosa, ¿verdad? Vamos a ver alguna otra como la maltosa, entre otras. Y se dice que los de 3 o más unidades se encuentran unidos normalmente a otras moléculas. Es decir, como en este caso, ¿verdad? Los de 3 o más unidades de oligosacáridos se encuentran unidos normalmente a otra molécula que tiene una función particular, ¿cierto? Y hablando de los polisacáridos, hablamos de que están conformados por 20 unidades, ¿verdad? Incluso hasta centenares o millares, o sea, bastantes, ¿verdad? Algunos, por ejemplo, tienen sus unidades de glucosa, ¿verdad? Sin embargo, pues también pueden tener algunas propiedades y funciones diferentes, porque también dependemos del tipo de enlace que se está dando. Hay quienes tienen enlace 1,4, hay quienes tienen enlace 1,6, ¿verdad? Dependiendo de la posición. Entonces, y aparte también no solamente la posición, sino si el enlace es eh, alfa, beta, delta, etcétera. Entonces es muy, muy importante, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos la celulosa que está presente en las plantas, ¿verdad? Y que su estructura pues es lineal. Y así también tenemos el glucógeno, que este es un poco más ramificado, ¿verdad? Y que está presente especialmente en algunos tejidos del cuerpo, como en cuáles, jóvenes, ¿en dónde encontramos glucógeno? ¿De glucógeno, jóvenes? ¿Están ahí? En el hígado. En los Muy bien. músculos. Maravillosamente, sí. Entonces, pues el glucógeno, pues que se les vaya quedando porque vamos a platicar mucho del glucógeno más adelante, ¿sí? Bueno, empecemos hablando de los monosacáridos. Son los glúcidos más sencillos de aldehídos o cetonas que tienen 2 o más hidroxilos, ¿cierto? Los hidroxilos generalmente tienen entre 3 y 7 átomos de carbono, ¿sí? Y pues bueno, los hidroxilos generalmente dice que se unen a carbonos quirales. Entonces, imagínense ustedes que si nosotros tenemos 4, 5, 6 carbonos, ¿cuántos carbonos quirales no vamos a tener acá? ¿Cierto, jóvenes? Entonces, muy importante, pues esta partecita, ¿sí? Aparte que también se dice que tienen un carbono, bueno, un carbono tiene un carbonilo, ¿verdad? Y otro pues está unido a un carbono normalmente tienen el grupo ceto, ¿verdad? Y los demás carbonos pues están unidos ya sea a CH2 o H. Y el resto un carbono está unido a un carbono de arriba y un carbono de abajo,
a un hidrógeno y a un hidroxilo de otro lado. Lo vamos a ver en las estructuras más adelante, ¿sí? Entonces, normalmente, jóvenes, estos tienen una estereoisomería y pues aquí es biológicamente significativa, ¿cierto? Hablamos de estereoisomería también. ¿En dónde hablamos de estereoisomería, jóvenes? En los aminoácidos, ¿cierto? Que estereoisómeros son los aminoácidos. ¿Alguien se recuerda? En la punta de la lengua. L. L. Muy bien. Y los monosacáridos no son L, son D. ¿Pero por qué D? No, o sea, tienen también, o sea, si estoy diciendo de que hay varios carbonos que pueden tener quirales, se refieren específicamente a un carbono. Entonces, ahorita lo vamos a ver. Entonces, los glúcidos normalmente también decimos de que son sólidos, incoloros y cristalinos, ¿verdad? Como estos terroncitos de azúcar. Aparte, se dice que son solubles en agua e insolubles en solventes no polares. Pues claro, si tienen grupos hidroxilo, pues tienen grupos polares y pues van a ser atraídos y disueltos más pues por el agua, ¿verdad? La mayoría pues tienen un sabor dulce también, sensible en el tacto, ¿verdad? Unas papilas gustativas y normalmente están, los nombres los denominamos como OSA, como en el caso de la glucosa, lactosa, fructosa, ribosa, etcétera, etcétera. Entonces, bueno. Listo.
que pasan y se tienen que solventar. Bueno, pero bueno, perdonen. Ahora sí vamos a retomar. Y estábamos platicando entonces de los monosacáridos, ¿verdad? Ya habíamos platicado que el sufijo con el cual denominamos a todos los monosacáridos pues es osa, ¿verdad? Ya lo habrán visto ustedes en diferentes casos. Y bueno, entonces los monosacáridos más sencillos, jóvenes, que nosotros vamos a encontrar en la naturaleza son los que denominamos los de 3 átomos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que son polialcoholes y tienen normalmente grupos ceto, ¿verdad? Pues entonces, si nosotros quitaríamos, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de la cetotriosa, pues no tendríamos de dónde tener el otro carbono, ¿verdad? Para formar el ceto acá, ¿verdad? Y pues en este caso, el más sencillo de los 3 carbonos de los aldehídos, pues es el gliceraldehído, ¿verdad? Entonces, bueno, algo muy importante también es de que de estos dos triosas o de estas dos triosas, normalmente la aldosa en este caso no tiene, bueno, es la única que tiene un centro quiral, ¿verdad? Y en el caso de la cetosa jóvenes no va a tener un centro quiral, ¿pero por qué? Porque el único carbono que pudiera tener quiral sería el del centro, eh, porque acá tiene 2 hidrógenos. Recordemos de que en el caso de los monosacáridos, los carbonos que no tienen el carbono carbonílico y se encuentran a los extremos normalmente van a tener los 2 hidrógenos, ¿cierto? Entonces, en este caso, tiene los sustituyentes hidrógenos acá y el hidroxilo, y el otro sí es diferente. Y aquí los dos sustituyentes diferentes y el carbonilo acá, ¿verdad? O este carbono. Entonces, pero por estos dos que se repiten ya no es quiral, ¿verdad? En el caso del gliceraldehído jóvenes, que es la aldotriosa, este es como el en donde empezamos con una quiralidad en el caso de los azúcares. En este caso, pues decimos de que en este caso, este no es quiral, tiene los 2 hidrógenos acá, ¿cierto, jóvenes? Y acá este carbono pues tiene el carbonilo, específicamente al final, ¿verdad? Es un aldehído. Y acá tenemos este que es el carbono quiral, ¿verdad? ¿Por qué decimos que es carbono quiral? Pues porque aquí tenemos un carbono, bueno, aquí tenemos el carbono más importante, aquí tenemos el hidroxilo, aquí tenemos el otro carbono que tiene hidroxilo, hidróxido por acá, aquí tenemos hidrógeno, y estos son los 4 sustituyentes diferentes para este carbono, ¿cierto? Y pues, bueno, ya dijimos que es quiral. Entonces, jóvenes, este sí tiene quiral, el aldehído, y la cetosa, la cetotriosa no tiene carbono quiral. Pero entonces, a partir de acá, vamos viendo de que aquí tendríamos nosotros 2 enantiómeros para este gliceraldehído, ¿cierto? Pero en la dihidroxicetona, no. Entonces, eso quiere decir que las moléculas que son aldehídos, ¿verdad? Van a tener mayor carbono, mayor cantidad o número de carbonos quirales, lo que significa que entonces va a tener más estereoisómeros, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la cantidad de los carbonos que tengan, pues así se van a llamar triosas, tetrosas, pentosas, exo o heptosas, ¿cierto? Y aparte de eso, decimos que no solamente vamos a clasificar por si es tetrosa, o si es incluso aldehído, o si es, puedo decir que es, en este caso, aldotriosa, pero puede ser aldotetrosa, aldopentosa o una cetotetrosa, ¿cierto? O cetopentosas, ¿cierto? Entonces, sí, pues podemos ir variando. Entonces, las 2 cetosas más comunes, en este caso tenemos a la glucosa, que es una aldotriosa, jóvenes, aquí está el carbono carbonílico que se encuentra en un extremo, este es el carbono más sencillo, el CH2O, ¿verdad? Este sería el más complejo. Y aquí vemos entonces que esta es una de glucosa, porque decimos que el carbono más lejano a la quiralia, al carbono carbonílico, que en este caso sería se encuentra en una disposición de dextrógira, ¿cierto? Lo vamos a ver en un ratito. Y pues por eso se llama de glucosa. Cuando este se encuentra al otro lado, este hidroxilo, si estuviera acá, entonces sería una L-glucosa, literal, solamente por este cambio, ¿cierto? Y para todos los demás hay nombres particulares
específicos para cada una de estas exosas, ¿cierto? Entonces, normalmente decimos acá que hay dos, bueno, entonces la glucosa es el azúcar más común, ¿verdad? Y el otro más común es la fructuosa, que este es un azúcar de 6 carbonos también, y pues en lugar de que este sea una aldosa, que es, en lugar de tener un aldehído, tiene una cetosa, y lo tiene en el carbono 2, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es el último quiral, ¿verdad? En este caso, porque el hidroxilo acá, jóvenes, es dextro o L. Dextrógiro, ¿cierto? Pero si este hidroxilo estuviera acá, ¿qué sería? Levógiro, ¿cierto? L, fructuosa, y ya. Entonces es una cetohexosa y esta es una aldohexosa, ¿cierto? Y así entonces podemos ir combinando la cantidad de números de carbonos y si es una aldosa o es una cetosa, ¿cierto? Y pues, bueno, entonces la fructosa es una ambas productos de la fotosíntesis, porque la glucosa, pues nosotros la encontramos en el almidón, por ejemplo, lo encontramos en una gran cantidad de productos vegetales y la fructosa la encontramos especialmente en los grupos o en las frutas azucaradas, ¿cierto? Entonces, estos también funcionan como intermedios clave en reacciones que producen energía. Ya hemos platicado de la glucólisis, incluso la fructosa. Hay una ruta pues para el metabolismo de la fructosa. Bueno, eso lo van a ver en bioquímica 2, pero también la fructosa nosotros la podemos absorber y la podemos metabolizar en nuestro cuerpo. Cierto, de hecho, jóvenes, que hay una ruta metabólica a partir de la fructosa. Los productos carbonatados, como las gaseosas y todo eso, son ricos en fructosa, pero son un poquito dañinos porque es un exceso de fructosa para el que el cuerpo sí se puede adaptar, ¿cierto? Pero uno de los excesos de fructosa activa una ruta metabólica para la síntesis de los triaciclicéridos. ¿Qué significa esto, jóvenes? ¿Para qué formamos triglicéridos a partir de la fructosa? Díganme ustedes. Entonces, ¿para qué? ¿Y qué significa eso? Jóvenes, a ver, ahí estamos tratando de que vayan generando y vayan moviendo el ratoncito en su cerebro y que puedan ir respondiendo y aportando. ¿Cuál sería el objetivo de eso? No sé si hay una escrita en el chat, no he visto, respondiendo a esta pregunta. Para almacenar energía. Ah, pues claro que sí, para la energía. Entonces significa que si yo estoy consumiendo mucha glucosa, mucha ribosa, específicamente la gran cantidad de triglicéridos que voy a formar puede ser bastante. Bueno, eso por un lado, jóvenes. Por otro lado, les cuento de que el riñón es uno de los órganos que metaboliza la ribosa. Ah, bueno, la fructuosa. Entonces, también puede provocar o también puede también puede no provocar exclusivamente, sino que también puede sumar cuando hay daño renal a veces por el exceso por el exceso de esfuerzo que nuestro riñón puede hacer, y pues puede haber como cierto daño renal, ¿verdad? Entonces, muchísimo cuidado con los productos de fructosa, especialmente pues estos productos carbonatados que tienen una cantidad excesiva o, ¿verdad?, de fructosa. Ahora, si hablamos de productos como por ejemplo las frutas y todo eso, eh, pues bueno, todo en exceso es malo, ¿verdad? Pero el consumo racional, pues es muy bueno. Y aparte que la fruta, aparte de que sí es sabrosa, es deliciosa, tiene fibra, y la fibra, pues más adelante de pronto lo vamos a ver, y si no lo van a ver en Bioquímica 2, y las nutricionistas seguro que lo van a ver muchísimo más, pero tiene funciones muy importantes, ¿verdad? Pero entonces está presente en la fruta, por ejemplo, ¿verdad? Como por ejemplo la naranja y todo eso. Y la fibra nos ayuda para la movilidad gastrointestinal. ¿Pero qué es la fibra? Es un tipo también como de sacárido, ¿verdad? Pero no digerible completamente, pero sin embargo aporta volumen y aporta
que haya como secreción acuosa en el tracto gastrointestinal y permite entonces que no estén, bueno, aquí ya estamos hablando de muchas cosas, pero lo vamos a mencionar en una de las diapositivas más adelante cuando hablemos un poquito de la fibra. Entonces, o no sé si solo se habla de esto en la bioquímica 2. Bueno, entonces, hablando un poquito más de los azúcares jóvenes o los monosacáridos, ahí estas dos, las dos son más importantes, la glucosa y la fructosa que se les va quedando. Y algo muy importante también, que si se dan cuenta de esto que es muy importante y que estas están aquí paralelas, dijimos que es por el hidroxilo acá, pero acá miren, el hidroxilo está en la misma posición que en este carbono, el hidroxilo está en la misma posición que este carbono, y acá solamente tenemos el ceto, y aquí el hidroxilo de este lado, y acá pues tenemos el ceto en este lado, y aquí pues el alcohol, que da igual dónde esté este alcohol, porque como no es quiral, pues, ¿verdad? Pudiera estar en cualquier lado. Pero entonces, el que tenga estos carbonos en las mismas posiciones, bueno, este es D, pero está en la misma posición, pero la fructosa y la glucosa van a tener el oxígeno en la misma posición, en la misma dirección, o sea, a la derecha cuando estén en estas estructuras, pero cuando esté en una estructura cíclica, estos van a estar, o sea, los que estén para abajo van a estar para abajo en uno o en otro, y los que estén para arriba van a estar para arriba en ambos también. Lo vamos a ver más adelante en la estructura cíclica. Jóvenes, entonces hay otros azúcares muy importantes que son de 5 carbonos, como en el caso de las pentosas, que pueden formar parte de los ácidos nucleicos. Específicamente hablamos del ARN, del ácido ribonucleico, y así también del ácido desoxirribonucleico. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Pues ya lo hemos dicho anteriormente. Por aquí tenemos la ribosa, una aldopentosa, si se dan cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Y vean, la característica de esta ribosa es que todos los hidroxilos están en la misma disposición. Están aquí a la derecha, pero al momento que se pone una estructura cíclica están para la izquierda. Y en este caso, acá, en el carbono 2, porque les he dicho que donde está el carbono más oxidado es el más importante, ¿cierto? En este caso es donde está el carbono aldehídico, o el que tiene el grupo funcional del aldehído, es el más importante. Entonces en el carbono 2, en lugar de tener un hidroxilo, tiene un hidrógeno. Entonces este es 2-desoxi. Deoxi, ¿por qué? Porque no tiene el hidroxilo ahí, ¿cierto? Y es de-ribosa, porque aquí tiene el hidroxilo, igual que acá, de este lado, y ribosa, que entonces tiene el hidroxilo de este lado también del lado derecho. En este caso es un aldopentosa, aldehído, pentosa de 5 carbonos, ¿cierto? Y, o sea, por eso cuando hablemos de los ácidos, de los nucleótidos, podemos decir tan fácilmente, bueno, los nucleótidos están conformados por una base nitrogenada, un azúcar, que en este caso sería una pentosa, y un grupo fosfato, ¿cierto? Eso lo aprendemos desde biología 1, recuerdo. Entonces, veamos que los centros quirales en los monosacáridos, ya hemos platicado un poquito de esto, normalmente todos los monosacáridos tienen al menos un centro quiral, ¿cierto? Todos los monosacáridos tienen un centro quiral, es decir, lo de 3, 4, 5, 6, 7, excepto un monosacárido, jóvenes. ¿Cuál es el monosacárido que no tiene un centro quiral que ya hemos mencionado antes? Dihidroxiacetona. Listo. La aldocetosa. Muy bien. Entonces, normalmente decimos que la molécula que tiene N centros quirales tiene 2 a la N estereoisómeros. En el caso del gliceraldehido, que tiene un centro quiral, tiene 2 elevado a la 1, sería 2 estereoisómeros, ¿cierto? 2 enantiómeros, ¿cierto? En el caso de la hexosa, jóvenes, en el caso de la glucosa, ¿cuántos centros quirales dijimos que tenía la glucosa? ¿Quién me recuerda? 4. Contra la lengua. Maravilloso. Significa que entonces tiene 2 elevado a la 4. Entonces, ¿cuántos enantiómeros tiene, jóvenes? 8. ¿Seguro? ¿Segura? ¿Seguros? 16. 16, claro que sí. Vean, 4 centros quirales, 2 a la 4, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. 16, ¿cierto? Y recordemos la característica de los centros quirales, ¿verdad? Que son es la imagen especular uno del otro, ¿cierto? Que en este caso, para los que son para la derecha o los que giran a favor de las agujas del reloj, jóvenes, ¿alguien
yo no sé si fue en el examen o si fue en una revisión, creo que fue en el examen, eh, referente al alfa. Jóvenes, cuando yo les estoy diciendo acá, aunque no estemos en una clase física, no estemos en una clase presencial, y ustedes no me están viendo, pero les he hecho para dónde es la disposición de girar a favor de las agujas del reloj. O sea que si yo estoy acá, ¿verdad? Y va a favor de las agujas del reloj, aunque esto tiene una imagen diferente a la cámara, ¿cierto? Pero va a favor de las agujas del reloj. Quiere decir, a favor de las agujas del reloj, todos conocemos los relojes, ¿cierto, jóvenes? Y si no, veamos un reloj que tengamos en la casa o en nuestra mano, a favor de las agujas del reloj. Y si yo digo que se aleja de mí a favor de las agujas del reloj, quiere decir que eso es una disposición de qué tipo, jóvenes. Si hablo de las hélices. O dextrógiras o oligógiras, jóvenes. A favor de las agujas del reloj, que se aleja de mí así. Dextrógiras. Dextrógira. A ver, ¿qué opinan todos? ¿Están de acuerdo? Claro que sí, jóvenes, por supuesto. Pero entonces, si va en contra de las hojas del reloj y se aleja en contra de las hojas del reloj, es levógira. Jóvenes, eso aplica para muchas cosas. Aplica para las hélices que les había mencionado ahí, pero también aplica para esto, ¿verdad? A favor de las hojas del reloj, entonces, a partir del carbono principal o del carbono primario, va acá, es el 1. O sea, el sustituyente que va acá, el segundo principal, jamás va a ser un hidrógeno, sino que va a ser el otro, que en este caso es el hidroxilo. Y entonces va a favor de las agujas del reloj, ¿cierto, jóvenes? Entonces, esta es un D por esto, por esta característica es un D, ¿cierto? Es un D por esta característica. Pero entonces, en este caso, si estamos hablando del gliceraldehido, el gliceraldehido tiene el hidroxilo de este lado, de esta posición, ¿cierto? Y en este caso está contrario a las agujas del reloj, y por esto es el L-gliceraldehído, ¿cierto, jóvenes? ¿Lo logran ver? Pues bueno, ojalá que sí. Bueno, y acá tenemos, vamos a ver, bueno, estas son diferentes estructuras, diferentes formas de ver la estructura de Fisher y la de la perspectiva de fórmulas, en perspectiva. Entonces, continuando de los estereoisómeros, se dice que los estereoisómeros de cada grupo, de cada longitud de carbono, se puede dividir en dos grupos. Difieren entre ellos según el centro quiral del último carbono al más alejado del carbono carbonil, pues ya se los he mencionado. Aquellos con configuración similar al de gliceraldehido se llaman estereoisómeros de dextro, ¿verdad? Del lado derecho. Y al contrario se denominan L de levo, ¿verdad? Entonces, jóvenes, para las 16 hexosas posibles, ¿cuántos son D y cuántos son L? 8D y 8L. Maravilloso, ¿verdad? 8D y 8L. Entonces, jóvenes, en el caso de la aldotetro